Ah, caray. Uno, dos, tres, probando, 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 probando. Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Buenos días, Congre. Por favor, vamos a tomar nuestros lugares, por favor. Vamos a iniciar esta reunión con una reflexión. Les damos la bienvenida a nombre de el grupo de Uno la Congre. Parece ser que viene ya la familia de Jesús también ya. Vamos a tratar de ocupar los lugares para que podamos iniciar. El día de hoy quisiera pues comenzar con una pequeña reflexión respecto a un instrumento que es desde la antigüedad, cerca de 8500 años han encontrado este instrumento que son la red. La red, alguien me puede decir, de las culturas antiguas, pues las redes para pescar eran una herramienta que funcionaba para pues prácticamente sustentar familias, hacer autosostenible la vida, y de alguna manera las redes tenían gran relevancia para las culturas. Tan es así que la Biblia menciona en varios sentidos la red. Y yo quisiera invitarte a leer Habacuc 1, si tienes tu Biblia por ahí, Habacuc 1 del capítulo 1. Si alguien me pudiera apoyar leyendo del 12 en adelante, 1:12, quien lo haya encontrado por ahí que lo pueda leer, le paso el micrófono. Habacuc 1 del 12. ¿Tú, Isaac? Ahí está ahí. Ah, bueno, perfecto. Dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Bueno, nada más para meter un poquito en contexto a qué se refiere esta lectura. Básicamente aquí Habacuc está hablando con el Señor, orando, pero al mismo tiempo entre cuestionando y quizás hasta reprochando la situación que está viviendo, porque resulta que en la época de Habacuc el pueblo de Israel fue sometido por medio de un pueblo que eran los caldeos. Esos caldeos son básicamente los babilonios también. Y entonces Habacuc le está diciendo al Señor, o sea, tú eres santo y bueno, esta situación me hace sentir que aunque no moriremos, tú tienes un plan. Dice, tú para juicio lo pusiste, y tú, oh Jehová, lo fundaste para castigar. ¿Sí? Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo de él? O sea, Habacuc aquí básicamente está cuestionando a Dios, de decirle, oye, ¿por qué la gente mala puede estar de alguna manera afectando a la gente que busca estar en orden, que busca tener tus estatutos? Y dice, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrosó su comida. Entonces, si nos regresamos un poquito al 14, Habacuc lo que está tratando de decir aquí es que el pueblo de Israel estaba como presa de este pueblo babilonio o caldeo. Y dice que ellos se volvían como hombres, que los hombres se volvían como peces del mar. En otras versiones incluso dice no como reptiles, sino como insectos que no tienen quien los gobierne. Es decir, vamos pasando, y de alguna manera nos atrapan fácilmente. En el 15 dice,
si le puedes pasar, Raquel, dice, sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red. Y es que los babilonios eran tan efectivos al momento de estar atrapando con las redes a las personas, o sea, lo simula, que este mar, y a través de sus mallas, a través de sus redes, atrapan a la gente. Y es tanto el poder que logran tener a través de sus redes, si le pones uno más, dice que hace sacrificio a su red, o sea, está honrando a la red, ¿sí? La red, de alguna manera, es este instrumento hecho con ciertas estrategias. Yo estaba revisando cómo es que funcionan las redes. Básicamente tienen en la parte de abajo un peso que hace que se sumerja la parte de la red, y tiene que tener algo que flote. Ajá. Entonces, por un lado está algo que tiene que llegar al fondo, y algo que esté en la superficie. Pero lo importante de la red es que no se vea y que cuando vaya el pez te atrape. Y de ahí, una vez que ya entraste, ya no puedes salir. Entonces, los babilonios decían: nuestras redes son tan buenas que le ofrezco sacrificio a mi red. O sea, no a Dios, a su red. Ajá. Y ahí dice, ofrecerá sahumerios. La versión Reina 60, en las nuevas versiones, dice que ofrece incienso a las mallas de la red. O sea, le ora a la red. Ahora, fíjate qué interesante, porque ¿desde cuándo una red puede servir para atrapar a la gente? O sea, aquí dice que éramos como peces, y los peces que entraban a esta malla o a esta red quedaban presos y ya no podían salir, y obviamente estaban listos para el propósito de quien puso la red. Esto es una situación en la que actualmente se está viviendo. Le llamamos redes sociales, ¿sí? Y son pequeños hilos transparentes que tú podrás decir: ay, Roberto, no inventes, ¿no? Pero ¿qué crees? Que hay gente que está atrapada. Y si incluso leemos el siguiente versículo. Bueno, ahí no, perdón, está bien el 16. No, perdóname. Te perdono, Manuel. Por lo que estás diciendo ahorita, Sí. la traducción del lenguaje actual Ajá. dice: por eso los babilonios han hecho de sus armas un dios y le rinden culto. De sus armas un Dios. Y nosotros estamos viviendo una situación igual, porque la gente que inventó las redes lo hace, ¿por qué? Porque en ellas se engordó su porción. Por esto lo hace la gente de las redes. Ajá. Por dinero. ¿Para qué? Pues pero lo que vivimos actualmente es una ambición desmedida. El tema es que si tú estás de alguna manera identificando que la red es algo que atrapa, es bueno que puedas identificar si hay una red que te tenga atrapado. Ajá. Y la red, podrías decir: ay, no, pero ¿cómo crees? No, sí. O sea, yo creo que la intención de poner redes sociales no está más que diciéndote: ahí está, ¿no? Ahí está, porque la gente que lo pone precisamente para engordar sus propios intereses. El problema es que tú estés siendo atrapado por esta red. El problema es que tú estés siendo, y no por ponerme religioso, pero en realidad, ¿cuánto tiempo te está comiendo estar en esa red? ¿Cuánto tiempo te está distrayendo, te está atrapando tu atención, tu mente, cuando podías dedicarlo a otras cosas productivas, pero aún más a una red con otro propósito? Porque lo que hay que entender es que la red cumple el propósito de quien la crea. Ajá. ¿Por qué? Ahorita vamos para allá. En este caso, los babilonios, su propósito era atrapar a los judíos y tenerlos cautivos. Ese era su propósito. Ajá. Yo no sé la red a la que de repente tú pudiste identificar ahorita, si está cautivándote, si te está atrapando, si te está de alguna manera, te tiene ya sumergido ahí, ¿no? Si te tiene atrapado. Vamos a ver ahora otra red. Si podemos ir a Juan 21, por favor, Raquel. Y ya con eso voy a ir cerrando. Juan 21,
En Juan 21 estamos viendo la historia de los discípulos cuando ya Jesús murió, resucitó, pero cuando a los discípulos todavía no les cae el 20 de lo que Jesús les estaba llamando o desafiando a hacer. Entonces, dice más adelante, Juan 21, sí, otro más, si le puedes poner. Dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. O sea, estaba la mitad de los discípulos ahí juntos. Ajá. Y después, si le damos uno más, Raquel, dice, Simón Pedro, no, sí está bien en el 3, les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Es interesante porque Jesús ya había, a los ojos de ellos ya no estaba presente. No lo veían. Y como no lo veían, de repente Pedro dice, pues me voy a regresar a hacer lo que sabía hacer antes. Y se va a pescar. No te dice ahí si tenían hambre, si tenían necesidad. No te dice cuál es el motivo por el cual Pedro regresó, pero regresó. Regresó a lo que era antes, a ser un pescador. Y fíjate, no es que perdiera la habilidad, pero realmente Pedro no pescó nada. Dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. O sea, Jesús los dejó toda la noche. Inténtenlo, háganlo, echen sus redes. Pero cuando Jesús aparece en la playa, dice, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Si le damos, dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echa la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, después de ahí dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que obviamente está hablando Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Escudriñando esto, en realidad es que Pedro, en otra versión, en una versión, la nueva versión de la Reina Valera contemporánea, te dice se desnudó. En realidad estaba desnudo. Pedro cuando ve que Jesús no está, pues le da lo mismo desnudarse. Sería él un pescador. Pero cuando Jesús aparece, esa desnudez lo único que hace es, chin, está aquí mi Señor y yo estoy desnudo delante de Él. Entonces, ¿qué hace? Lo primero que hace es taparse, ¿no? Dice, se había despojado de su ropa y se echa al mar. O sea, busca la manera de cubrir su desnudez. Si le damos una más, dice, los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed a los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Entonces aquí estamos hablando de otro tipo de red. La red de los discípulos llamados por Jesús para cumplir un propósito. Y es muy importante que entendamos los tiempos que estaban viviendo estos pescadores y en su lanzamiento de red. Posiblemente nosotros hemos vivido tiempos donde hemos querido echar la red y hemos estado la noche entera y no cae un pez. No cae un pez. Pero aquí la clave es cuando Jesús se manifiesta y da una instrucción clara y precisa, dice, tira tu red a la derecha. Ve lo que provocó. Esta red provocó una gran, pues ahora sí que fuera saturada totalmente y que de alguna manera los discípulos tuvieran más allá de lo que hubieran podido imaginar. Cuando te da la Biblia datos tan precisos como el anterior, si nos regresamos uno más, Raquel, dice 153 peces. ¿Por qué no 152? ¿Por qué no 151?
¿Por qué será? ¿Alguien sabe? Bueno, resulta que investigando, 153 peces eran los diferentes tipos de peces que tenía clasificado el pueblo judío en ese momento, como el total de peces que existían con las diferentes especies. 153 peces te habla de que el evangelio es para todas esas especies de peces. ¿Sí? Para todos es el evangelio, y si tú avientas la red en el tiempo, la forma y bajo la dirección del Señor, este tipo de redes son las que debemos nosotros estar buscando. ¿Sí? Tenemos las otras que están bien padres y nos mantienen entretenidos y jujuju, jajaja, jijiji, pero no te están aportando, ni tú estás aportando mucho a esas redes. Estas son las redes a las que Dios nos ha llamado a tener. Redes en las que ahora vienen un tiempo, por ejemplo en Santa María, donde siguiendo la dirección del Señor estamos a punto de aventar la red y esperamos una gran cosecha. ¿Sí? Entonces, aquí el tema es, Señor, ¿cómo hago mi red? Una red tiene que tener esas cualidades que no se vea quizá para el pez, pero que busque el propósito de que quede enganchado, que quede atrapado. Yo le digo al Señor que nos dé la sabiduría para que las redes que nosotros necesitamos crear, pues sirvan para hacer una pesca milagrosa como la que estamos viendo aquí, ¿no? En realidad las redes se hacían antes de lo que tenías a la mano. Hoy obviamente ya hay materiales mucho más técnicos, ¿verdad? Tipo de hilos especiales, etcétera. Pero en una realidad, al principio, las primeras redes era con lo que tenías a las manos. Si tenías helecho, si tenías algún tipo de ramas especiales, medio duritas, etcétera. Bueno, buscaban la manera, las antiguas sociedades o poblaciones, para poder hacer su red. ¿Qué tenemos nosotros en nuestras manos? Hay que pedirle al Señor la dirección para que podamos hacer redes efectivas que mantengan a estos peces, a los que el Señor está buscando realmente, dentro de su red, porque esta es la red del Señor, ¿no? Querías... Bueno, cuando mi marido compartió esto, me brincaba a mí también la parte de decir, efectivamente, cuánto tiempo pasamos, o sea, se te puede ir 1 hora, 2 horas ahí viendo, ¿no? O sea, estoqueando, no sé cómo le llaman ahora a los chavos, ¿no? Porque ya decimos Facebook y ay, los ruquitos, ¿no? El IG o el Insta, no sé cómo le llaman. Pero bueno, nos atrapamos ahí, nos atrapamos y nos quita tiempo con Dios. O sea, nos quita ese tiempo que sí nos da esa parte de estar atrapados en las redes de su amor. Dice, atráenos con lazos de amor, en esos lazos atrapados. Eso sí, esos lazos sí nos convienen, esos otros no nos convienen. Y obviamente Jesús fue bien claro en esto y Él lo sabía perfectamente. Y cuando dijo en Marcos 1 y en Mateo 4, dice, y dejando luego sus redes, las redes con las que ellos estaban trabajando, les dijo, y le siguieron. Cuando ellos dejaron sus redes, le siguieron. Así literal dicen los dos. Y dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Por qué no las dejamos al instante? De verdad, nos cuesta trabajo. Digo, yo en mi caso, de verdad que he bloqueado, no sigo a nadie ni nada, porque de verdad es una cosa que te sigues y te quita tiempo, calidad de vida, de familia, en la mesa, estás con los celulares. Vean ustedes, o sea, y puede ser otro tipo de redes, otro tipo de red espiritual, otro tipo de red espiritual en la que te estés ahí envolviendo, y también tenemos que abandonar. Entonces abandonemos las redes y sigamos a Cristo, porque si no, eso nos está impidiendo que estemos siguiendo al Señor, ¿no? ¿Cuántos pasos nos hemos quedado atrás? Y bueno, ya para poder iniciar básicamente, nada más para concluir, la red va a cumplir el propósito de quien la arroja. Ajá. O sea, los caldeos lo hacían para atrapar al pueblo de Israel y tenerlo cautivo. ¿Sí?
reflexiona sobre la red en la que podrías identificarte ahorita que el Señor, que el Espíritu Santo te muestre qué red te está queriendo atrapar. Que si es la red del Señor, bueno, el propósito del Señor es otro. El propósito de Dios, sí, ahí que me atrape en sus redes y que no me suelte, ¿no? Porque estamos dentro del plan del Señor, porque es el Señor quien dice arroja la red y Él se va a cumplir el propósito en nosotros, ¿no? Pero si es otra red, pues yo te voy a pedir que lo reflexiones y que te des cuenta que tú no eres llamado a ser presa de esas redes. No eres llamado a eso, tú eres llamado a algo más elevado, una red eterna, una red que tiene que ver con los propósitos de Jesús, ¿no? Entonces voy a pedirte nada más que cerremos los ojos, que se preparen los de la alabanza y que pues bueno, podamos hacer una oración. Señor, te damos gracias esta mañana, Padre, porque nos permites estar reunidos, Señor, tu iglesia. Dios, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú cumplas tu promesa. Dices que cuando dos o más se unen en tu nombre, tú estás en medio. Queremos despojarnos de todo lo que nuestra mente, nuestro corazón esté queriendo, Señor, distraer, que esté queriendo venir a cautivar, que nos esté queriendo venir a atrapar en el nombre de Jesús. Todo aquello que no provenga de ti. Hoy llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Declaramos, Señor, esta mañana la libertad que solo tu Espíritu Santo puede dar, porque tu palabra dice, Señor, que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Espíritu Santo, te invitamos a que estés aquí en medio de nosotros, que podamos experimentar tu presencia en medio de nosotros, porque aquí esta libertad es la que necesita nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. En el nombre de Jesús, que este día, Señor, te glorifiques tú, que este día hables a nuestros corazones y que podamos, Señor, salir llenos de tu presencia, llenos de tu palabra, con la reflexión, con el propósito que tú tienes para nosotros, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, te entregamos cualquier red de nuestra mente que esté queriendo cauterizarnos, que esté queriendo venir a atraparnos. En el nombre de Jesús renunciamos hoy. Declaramos ahora que nuestra vida está sujeta a Cristo Jesús, que nosotros somos solamente cautivos de tu presencia, que somos cautivos de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te encomendamos este día, establecemos tu reino en este lugar, los cielos son abiertos en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Les decía que lo que está por enfrentar la iglesia no lo ha enfrentado la iglesia en el tiempo que tiene desde que Jesús fue resucitado. Nadie va a poder pagar el precio que pagó Jesús, nadie. No hay persona que pueda enfrentar y vencer lo que Él venció como Hijo de Dios. La resurrección, sentado en el trono de la gracia. No va a haber nadie que se siente en el trono de la gracia después que Él. Así que lo que se viene en ese tiempo para la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo es la única que puede decidir cómo la va a enfrentar. La pandemia fue un ejercicio. El Señor permitió la pandemia para mostrar cómo la iglesia puede enfrentar la operación del príncipe de las tinieblas, del príncipe de este mundo, y decirle no, o decirle ok, a ver, ¿qué quieres que haga? Bueno, la pandemia solo fue un ejercicio. Lo que estamos a punto de confrontar, ahora que Irán ya se metió en el juego de la guerra contra Israel, el pueblo árabe va a estar uniéndose para poder levantarse contra la nación de Israel. Perdón, Y la parte más importante de todo esto es cómo lo vamos a enfrentar nosotros, iglesia de Jesucristo. No los israelitas y no los judíos. Ellos van a tomar sus decisiones. Las tomaron cuando Jesús estuvo en la tierra, cuando el Mesías profetizado por sus
profetas y por sus patriarcas lo hablaron de él, ellos no lo reconocieron. Jesús tenía que entregar su vida. Dice, yo entrego mi vida, nadie la toma por mí, yo la entrego y se me ha dado autoridad para entregarla y volverla a tomar, ¿no? Entonces, los judíos solo obedecieron a la orden de lo que Dios puso en su corazón. Los romanos también, los discípulos también. Entonces, la parte más importante de hoy día es cómo vamos a enfrentar el hecho. Voy a hacer un ejemplo que lo di el otro día. Cuando tú en tus redes sociales publiques y digas Jesús me sanó, y que te aparezca un aviso, tu Facebook, tu Instagram, queda bloqueado por 15 días porque usted usó o tú usaste un término de odio, porque odiamos que hables de Jesús. Bueno, no van a decir eso, pero si dices Cristo, si dices Dios, vamos a llegar a ese punto. Y entonces te van a bloquear. Y tú vas a creer que entonces se te va a cerrar el mundo porque ya no vas a poder comunicarte con la gente que tienes. Pero como tienes comunicación con el Espíritu Santo te va a revelar qué y cómo lo vas a tener que hacer. Vas a tener que estar listo y lista para esa revelación. Porque la revelación del Espíritu Santo no va a ser para ver dónde y cuándo nos vamos a reunir. Va a ser para cómo nos vamos a comunicar entre nosotros. Y dónde vamos a estar. Y dónde vamos a comer y qué vamos a comer. A Elías le sirvieron los cuervos cuando el Señor le dijo, vete ¿fue el Jordán? Al río, al río Tangamanga. ¿Eh? Sí, a uno, ¿verdad? Ajá, de Kiriarto, ajá, algo así, ¿verdad? Cuando Dios le da instrucción a Elías, después de la palabra que da de que no va a llover, le dice a Acab, no va a llover más que por mi palabra, Dios le dice, ve. Gracias, mira, gracias, Guille, gracias, mijo. Y cuando Dios le da la instrucción, los cuervos le servían. Fíjate qué interesante, Dios no le dijo, yo te voy a decir a dónde vas a ir a comer. No, Dios le dijo, tú ve ahí y yo me voy a hacer cargo de ti. Y estuvo ahí por tiempo, por al menos 2 años, hasta que el arroyo se secó, porque como dejó de llover, hubo un momento en el que se secó el arroyo. Entonces, Dios va a tener cuidado de nosotros, no tenemos ningún temor, ni tenemos ninguna angustia, ni ninguna aflicción. Los que deben de tener temor, angustia y aflicción son los que no tienen a Cristo en su vida y que no tienen una vida en el Espíritu, porque si tienen a Cristo en su vida, pero tienen una vida religiosa, no tienen una vida en el Espíritu, preocúpense, porque no van a saber qué hacer y le van a tener que obedecer al príncipe de este mundo. Ahora, la parte más importante es que mantengamos nosotros una vida en el Espíritu Santo. Acompáñame a Josué capítulo 6, verso 17, por favor. ¿Cuántos escucharon el audio que mandé yo del 1 a la congregación? Súper. Dejen sus manos arriba, por favor. Ahora, ¿cuántos de los que oyeron el audio, después de que oyeron el audio, revisaron lo de la batalla contra Ai en Josué 7? Fantástico, muy bien. De los que la revisaron, de los que no la revisaron, necesitan tener mayor sensibilidad. Algunos dicen, no, yo ya conozco la historia, pero tenías que volverla a escuchar porque el Espíritu de Dios iba a revelar algo nuevo. Esa es la parte que no debes de perder de vista. No puedes decir, ya no podemos decir, yo ya lo leí, yo ya lo escuché, yo ya lo vi, porque este es un tiempo totalmente diferente. Josué y Caleb, cuando esperan a que muera la generación de 20 años arriba, ¿te acuerdas? Josué toma la posición de Moisés después de la muerte de Moisés. Josué no podía tener la misma mentalidad que tuvo cuando entró y espió la tierra. Tenía que tener una mentalidad superior porque él iba al frente y la gente lo iba a seguir a él. No tengo yo la frase de Mandela, de Nelson Mandela, pero la voy a parafrasear porque me gusta mucho. Dice, es injusto, no es correcto que tú tengas un nivel de liderazgo y de alcance, de habilidad
superior y que te minimices, o sea, mermes esa habilidad o ese liderazgo para que los demás que no lo tienen te alcancen. Dice, es mejor que vayas a todo tu potencial al frente, camines a toda tu velocidad y los que no te pueden alcanzar, trabajen en alcanzarte, porque de esa manera ellos van a ser mejores, pero tú no vas a disminuir tu capacidad. Estoy parafraseando. Lo pueden buscar ahí en internet. El texto, el discurso es largo, pero básicamente esa es la parte que más me gustó de su discurso cuando sale de la cárcel. Ahora, no es justo entonces que quienes tienen una vida en el Espíritu, los que tenemos una vida en el Espíritu, nos detengamos y digamos, vamos a mantenernos a este nivel de nuestra vida en el Espíritu para que los demás nos alcancen, y ya que veamos que ya todos estamos en el mismo sentir, en el mismo pensar, volvamos a tomar velocidad. Creo que eso es injusto, porque entonces el Espíritu Santo no se va a detener. Va a voltear y va a decir, ok, ¿te quieres esperar? Muy bien, ¿dónde está el que no se quiere esperar? Y yo no quiero que me pase eso a mí, no quiero que te pase tampoco a ti. Entonces, la vida en el Espíritu da una revelación superior, algo que los demás no tienen. No estoy hablando de formar una secta, no estoy hablando de que, wow, nosotros chiquitibum. No. Si tenemos una vida en el Espíritu, Él se va a encargar de ponernos en el lugar que Él quiere que estemos. Ahora, el 4 de mayo nuestro lugar es en Santa María Magdalena. ¿Sí me sigues? O sea, él lo va a estar haciendo. Ahora, versículo 17 dice, cuando lees Josué 7, te das cuenta de que Acán, es que, ¿sabes por qué digo Anac? Porque era un naco. Por eso me confundo, pero era Acán. Acán toma del anatema, ¿te acuerdas? Cuando toma del anatema, el primer texto de Josué 7.1 dice, los hijos de Israel prevaricaron. ¿No te parece injusto que el castigo haya sido sobre todo Israel y no sobre Acán? ¿No te parece injusto? ¿Sabes dónde está la justicia de Dios? Porque la justicia de Dios es perfecta. Nosotros en lo natural podemos considerar que era injusto, porque hasta ahí alcanzan nuestros pensamientos, pero sus pensamientos son mayores que nuestros pensamientos. Ahora, ¿por qué sería entonces? Yo lo que creo es que cuando dice los hijos de Israel, es exactamente el error que cometió Moisés y que Josué replicó en su invasión a la ciudad de Ai. No consultó a Dios, no le preguntó a Dios. El error que cometió Moisés, escúchame bien, ya lo sabemos, pero quiero dejarlo en la grabación. El error que comete Moisés no es el escuchar a los 10 príncipes que no creyeron que podían tomar la tierra prometida. Tampoco el error de Moisés es escuchar al pueblo de Israel que se quejó contra Dios y que dijo, volvamos a Egipto. No. El error de Moisés fue no haberle creído a Dios y haber dicho, con quien diga que sí, si son 2 o si son 10, pero vamos por ellos. Moisés debe haber hecho eso. Entonces, cuando dice los hijos de Israel en Josué 7, los hijos de Israel prevaricaron, lo que dice es, su líder cometió el error y toda su nación cayó en el error. Entonces es muy importante. Ahora, vamos a 6:17, ¿estás conmigo? Y será la ciudad anatema a Jehová. Dios les está dando instrucciones de cómo van a tomar la ciudad de Jericó, que es la primera ciudad que toman. Dice, con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero ustedes guárdense del anatema, ni toquen ni tomen alguna cosa del anatema, no sea que hagan anatema el campamento de Israel y lo turben. Mas toda la plata, oro, utensilios de bronce y hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces era muy importante que cuando entraran y tomaran la ciudad, todo lo de oro, plata, los utensilios de bronce, todo eso de hierro, fueran al tesoro de Jehová, o sea, a la iglesia. Hoy día sería la congregación. Pero no se me pongan nerviosos, no voy a hablar de eso.
Lo que quiero decir es que la instrucción de Dios era muy clara. Cuando tomes el botín, no toques nada, no tomes nada excepto esto, pero esto que vas a tocar y a tomar no va a ser para ti, sino va a ser para la casa de Jehová, ¿no? Ahora, vámonos a Juan 7, capítulo 1, y entonces vemos el ejemplo perdón, Josué, ¿qué dije? Juan, gracias. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, y viene la derrota. ¿Cuántos hombres murieron, se acuerdan? 36 hombres, gracias, Fer. 36 hombres murieron, pero en el versículo, ahí está en el versículo 5, dice, y los de Ai mataron de ellos unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Este último texto es tan importante, tan importante. De repente se te cae un negocio y tu corazón desfallece y viene a ser como agua. De repente se te voltea un hijo en rebelión y entonces se te desfallece tu corazón y viene a ser como agua. ¿Me explico? Se viene algo en contra, se produce algo en contra y tu corazón desfallece y viene a ser como agua. ¿Por qué? Porque no conoces a Dios. Porque es muy importante tener claro cuál es mi posición delante de Dios. ¿Dónde estuvo el error? Versículo 2. Váyate ahí a versículo 2, dice, después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, suban y reconozcan la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Ai, y el pueblo, y volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000, los cuales huyeron delante de los de Ai. Perdieron. Ahora, primer error entonces de Josué, ¿cuál fue? No consultar a Dios. En ningún momento, tú lees el versículo 2 y lo que hace Josué es replicar lo que hizo con Jericó. O sea, Dios dio una instrucción de cómo tomar Jericó, y en lugar de ir con Dios y decirle, ahora cómo tomo Ai, porque es la segunda nación, la segunda ciudad, lo que hace es replicar y decir, bueno, Dios ya dijo cómo, lo voy a hacer tal y como dice. Es como cuando vences una enfermedad en autoridad en el nombre de Jesús, porque el Espíritu de Dios te dijo, pon tu mano en la zona donde está el problema, pones tu mano, oras en el nombre de Jesús y sanas, y viene un milagro. Y viene otra enfermedad, ¿qué vas a hacer? Voy a poner mi mano, porque replicas en lugar de preguntarle al Señor. Bien, no podemos cometer ese error ya, y menos en este tiempo. En este tiempo, cada batalla que vamos a enfrentar, tenemos que tener la instrucción y la dirección del Espíritu Santo. Si no la tenemos, vamos a fracasar. El príncipe de este mundo está listo para hacer fracasar a la iglesia de Jesucristo, pero como el Espíritu de Dios está por encima de él, entonces él nos va a decir cómo no solo no vamos a fracasar, sino que lo vamos a aplastar. Ahora, vamos entonces al versículo 6, donde dice que entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Se metió en intimidad con Dios. Rompe sus vestidos porque murieron 36 hombres. Hubo una derrota en el pueblo de Israel, pero la parte más importante aquí es que se mete en la intimidad con Dios. Y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Qué está haciendo Josué? Replicando la queja de los que se quejaron contra Moisés porque les dijeron que no podían con los gigantes. Ojalá y estuviéramos del otro lado del Jordán. ¿Sabes qué es del otro lado del Jordán? El desierto.
Pero ¿dónde estaban ahí asentados? ¿Dónde se queja Josué? En el territorio que era de Jericó. Ya era la tierra prometida. O sea, ¿cómo carambas es posible que cuando se viene algo en contra, cuando se viene algo y se levanta algo para desafiar nuestra fe, o para desafiar una situación, o por causa de que no consultamos a Dios, pagamos las consecuencias? ¿Cómo es posible que voltemos atrás y digamos, bueno, yo cuando no era cristiano no tenía este problema? Cuando yo no conocía de Dios, yo no vivía esta situación. ¿Cómo es posible que después de la redención, de la limpieza de nuestros pecados, del perdón de ellos, de la reconciliación con Dios, de la apertura al trono de la gracia, cómo es posible que todavía volteemos atrás? Ahora, este hombre tiene que recibir una lección, y gracias a la misericordia de Dios, la lección es solamente un regaño. Es una corrección. Me llamó la atención ahora Chris Richards, que dice, te corrige tu pastor y ya me cambio de congregación. Aquí no pasa eso. Pasaba, pero ya no pasa. Todavía. ¿Quién sabe después de hoy? Ya se fueron. Oh. Ay, Señor, verso 8. ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Ya se acordó que Dios también estaba en riesgo su nombre, ¿verdad? Hasta el final. Primero se acuerda de él, se acuerda de Israel, se acuerda de los enemigos, y al final dice, por cierto, tu nombre va a quedar en juego, tu nombre. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿No debía de orar? Lo que Dios le está reclamando es, ¿cómo me vienes y me reclamas a mí algo que tú cometiste, un error que tú cometiste? Y lo corrige. Y dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han robado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. 1, han tomado del anatema, lo han hecho suyo, lo han robado porque le pertenecía a la casa de Dios, han mentido porque dijeron que no, ellos no estaban haciendo eso, y lo han guardado entre sus enseres, o sea, es decir, lo han escondido en lo profundo de su corazón. Esta es la parte más crítica de todo el ejercicio: esconder. Si todo el mundo lo sabe, ya es cinismo. O sea, ya dices, no me importa, Dios, lo siento, a mí no me importa. Pero si lo robas y lo escondes, si lo metes ahí en lo profundo de tu corazón y lo guardas ahí, tarde o temprano va a salir, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y lo que le pasa a Acán, es que él pensó que se iba a salir con la suya. Es muy importante no perder de vista el corazón de Dios respecto a esto. Estamos leyendo tiempos de ley. Estamos leyendo tiempos donde Moisés establecía su ley, o sea, la ley que Dios le dio. Entonces, cuando estaban en tiempos de la ley, este tipo de faltas les costaba con la vida y con la reputación. Hoy es solo la reputación, ¿verdad? Hoy Jesús Adrián Romero está hecho un desastre, su reputación está en el piso, porque se volvió un Acán, tomó de lo suyo, lo robó y lo escondió en lo profundo de su corazón. Y de lo que abunda el corazón habla la boca, y comenzó a decir una sarta de tonterías. Y ahorita ya ni siquiera pongo atención a eso, pero cuando empezó a surgir, él era muy famoso. Entonces teníamos que poner atención a lo que estaba diciendo para que la iglesia no fuera confundida ni engañada. ¿Estás conmigo? Ahora, versículo 10 dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, porque te postras sobre tu rostro, Israel ha pecado. Ok, 12, por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Santa María Magdalena, ¿qué enemigos tienen? Por favor, nombren algunos de los enemigos que vamos a vencer el 4 de mayo.
drogadicción. ¿Qué más? Delincuencia, alcoholismo, abandono, violencia intrafamiliar, hechicería, adulterio, ocultismo, fornicación. ¿Sí? Alguien que todavía diga, ay, no estoy diciendo esto. Ya dijeron, fue lo primero. Bien, fíjate bien, hay que poner atención a esto. Estos enemigos se van a voltear contra nosotros el 4 de mayo si no caminamos bajo la instrucción del Espíritu de Dios. No lo voy a permitir. Yo no voy a permitir que uno la congre sea avergonzada porque nosotros desde dentro de nuestro corazón escondimos, robamos y tomamos el anatema. Nadie de aquí tiene que tomar el anatema, sino sacarlo y exponerlo, quitarlo de su corazón. ¿Estás de acuerdo? Bien, vamos entonces. ¿Leyeron el texto, verdad? ¿Lo que pasa con ellos? ¿Sí? Ok. Entonces vamos al 8, por favor. Josué 8. ¿Ya está listo? Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomarán para ustedes. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Este texto, estos dos versículos, este pequeño texto muestra algo muy importante. Empieza diciendo, Dios dijo a Josué. ¿Dónde estaba Josué? En la presencia de Dios. ¿Todavía están aquí? Sí. Dios estaba hablándole a Josué porque Josué estaba escuchando a Dios. Si estás en otra cosa, no vas a escuchar a Dios. Y si no escuchas a Dios, te va a tomar engaño, angustia, aflicción, dolor, tristeza, chisme, contienda, división. Te va a tomar temor, te va a tomar. Josué Dios habla a Josué porque Josué estaba escuchando a Dios. En el capítulo 7, no se vayan ahí, pero en el capítulo 7, versículo 2 dice, después Josué envió hombres desde Jericó, es decir, Dios no le dijo qué debía de hacer, él tomó la iniciativa y lo hizo por cuenta propia. No podemos estar aquí, no podemos seguir haciendo eso. Ok, versículo 3, entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai, y escogió Josué 30,000 hombres. El versículo 2 dice que Dios ya les permite que tomen de los despojos sus bestias, ¿verdad? ¿Por qué lo permite el Señor? Porque en Jericó estaba probando su corazón. Quería saber si alguno en codicia tomaría para sí, lo escondería, lo robaría y lo escondería. Pero cuando Dios ya le da instrucción a Josué, le dice, ya pueden tomar de los despojos las bestias para ustedes, ya no para la casa del Señor, sino para ustedes. Y dice al final del versículo 2, pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ellas. Si tú sigues leyendo, entonces viene la táctica. Este último texto que acabamos de leer es la táctica que Dios le da para tomar la ciudad de Ai. Cada ciudad, cada nación necesita su táctica, necesita su instrucción de parte de Dios, porque Dios sí conoce cómo está sentado ese lugar y cómo las tinieblas han edificado y han levantado cimiento, construcción, edificio para poder traer confusión y traer muerte, traer engaño y traer perdición sobre ese lugar. Santa María Magdalena, el 4 de mayo es el lugar que vamos a tomar y lo vamos a tomar bajo la instrucción del Espíritu de Dios. La marcha es el medio o digamos que el método que Dios instruye, pero esta marcha va a ser diferente a las otras marchas, sin importar que tan bien les hayan ido a las otras marchas. El pastor Miller dijo algo cuando platicamos, Fran, él y yo,
dijo algo muy importante. Dijo, de las 3 marchas que hemos tenido en Querétaro, la primera fue la de mayor impacto, aunque éramos menos. Fíjate, no la de 1,200 personas o 1,100 que fuimos la última vez. Dice, la de mayor impacto fue la primera. ¿Sabes por qué? Porque todos sus sentidos estaban atentos a lo que Dios tenía que decir. No sabían a qué se iban a enfrentar y no sabían cómo iba a haber reacción del gobierno, de la gente, etcétera. Así que milagros ocurrieron, porque la marcha fue en semáforo rojo o amarillo, en donde el gobierno de Querétaro le dijo, ya cancele su marcha porque no la puede hacer. Ya el gobierno había cancelado otras cosas, otros eventos. El pastor Miller le dijo, no, ustedes ya me autorizaron y vamos a hacer la marcha, les aviso, vamos a hacer la marcha. Mejor díganme cómo la hacemos. O sea, cómo nos cuidamos, pero no vamos a parar. Y la hicieron y el gobierno estuvo ahí cuidándolos para poder hacer la marcha. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que siempre la primera es la mejor? No, que bajo la instrucción y bajo los sentidos ejercitados siempre vamos a tener victoria. Esa es la parte más crítica de la enseñanza del día de hoy. Tenemos que tener los sentidos ejercitados y la instrucción del Espíritu Santo. No estoy durmiendo bien. Mis madrugadas son mitad oración, mitad soñoliento y mitad ronquidos de mi esposa. No, mi amor, ya no estás roncando. Pero, ¿qué estaba diciendo? Pero también hay ahorita que dijiste, por lo que, no, pues es que las autoridades ya te dijeron, no, pues es que no sé qué, tienes que ser consciente, tienes que obedecer las autoridades. Pero no te estoy poniendo atención, perdón, Nico. No, ahora sí, perdón. Que ya ves, hablamos acerca de las instrucciones. Las autoridades le dijeron a Miller, no, es que no puedes hacerla por semáforo amarillo, por esto y por lo otro, porque contagias o lo que sea, ¿no? Entonces finalmente dices, no, la voy a hacer. Y dices, pues qué rebelde, ¿no? Ahí regresamos es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Así es. Si Dios ya te dio una instrucción. Así es. Y finalmente, ¿cómo la hago? Dime, ¿cómo la hago para protegerme? Esa es la dirección. Porque entonces le estás diciendo a tu autoridad, tú ya me autorizaste, pues no te contradigas, mejor dime cómo la hago. Y finalmente, si la autoridad todavía le dice, ¿sabes qué? Si la haces, te meto al bote, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? O sea, puede pasar. Entonces dices, ¿hasta dónde llega nuestra obediencia? Claro, ¿Me claro. explico? Porque sucede o Así va es. a suceder Así en algún es. momento. Así es. Sucede o va a suceder en algún momento. Me acordé ahorita mientras estabas haciendo este comentario que comentó el pastor Miller, que un pastor conocido en Querétaro se opuso a la Marcha para Jesús y de alguna forma trató de evitar que se diera. O sea, la quiso boicotear. Gracias, boicotear. De hecho, la plática de hoy se llama Saboteando el propósito de Dios. La trató de sabotear. Lo que sucedió, amados, es que este pastor está directamente vinculado con el gobierno. Y es un hombre que verdaderamente está abriendo lugares para las congregaciones y para los eventos cristianos. O sea, está siendo instrumento para abrir lugares. Entonces, cuando viene esta confrontación entre el gobierno y el pastor Miller con su congregación para Marcha para Jesús, el pastor Miller tiene que preguntarle a Dios qué hago y Dios le dice, hazla. ¿Sí me sigues? Entonces, el otro pastor, que fíjate qué interesante, también es pastor, habla con la UPAC y les dice, por favor deténganlo, díganle que no la haga. Entonces se levanta un grupo opositor y otro grupo a favor. ¿Qué tenía que hacer el pastor Miller? Lo que Dios dijera. A consecuencia de lo que fuera. Porque déjenme avisarles, y no sé si sepan, pero hace 2 semanas o 3, el Senado aprobó este rollo de la conversión. ¿Cómo se llama? Terapias de conversión. Entonces, psicólogos, médicos, hasta los padres de familia están ahí en la lista. Les voy a decir, los pastores, ministros de religiosos, de culto, ministros de culto. Yo les dije cuando empezaron con esta perversión, yo hice público hace más de 2 años
que nosotros no nos íbamos a detener con eso. Y tú dices, pero es una ley contraria a Dios. Y como es una ley contraria a Dios, y lo hice público hace 2 años, lo tienen que buscar ahí en YouTube, en una de nuestras predicaciones. Así escuchan las otras. Y lo hago público hoy. No nos van a detener. Si un homosexual, hombre o mujer, viene para ser libre, lo vamos a hacer libre en el nombre de Jesús. Por amor a Dios y por amor a la persona, porque sabemos que el homosexualismo es esclavitud. Y también entendemos que quienes aprobaron esto viven en la perversión sexual. O sea, no lo hicieron de gratis. Tienen propósitos económicos, tienen propósitos perversos, están haciendo situaciones con los bebés que abortan. Conocemos todo eso, no somos ajenos ni ignorantes de eso. Pero el asunto es, y lo hice público en aquel tiempo y lo vuelvo a hacer público con esta conferencia, que van a tener que hacer más grandes las cárceles porque habremos muchos más pastores en la cárcel y vamos a convertir a los homosexuales de la cárcel. Los vamos a llevar a los pies de Jesucristo. Y cuando estén en los pies de Jesucristo y hayan rendido su vida, vamos a subir sus testimonios. Los vamos a hacer públicos para que sepan que esos hombres o mujeres que vivían en el homosexualismo dentro de las cárceles, salen a sus casas, van a sus familias libres para predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces deben de conocer, no solo los diputados y los senadores que cometieron esta aberración contra el pueblo de México, sino deben de saber aquellos que lo apoyan, que la iglesia de Jesucristo va a hacer lo que Dios dice, por encima de lo que ustedes dicen. Entonces, regresando a este punto, la vida en el Espíritu tiene que ir en esa dirección. De repente escucho a pastores decir que Dios nos haga invisibles. Bueno, que nos haga invisibles, pero si quiere que seamos visibles, nos va a hacer muy visibles. Entonces, no estamos levantándonos contra la autoridad gubernamental ni contra el poder legislativo. Nos estamos levantando contra la perversión que están trayendo sobre nuestra sociedad y no lo vamos a permitir. Mis nietos no van a crecer en la sociedad que ustedes están trazando bajo el orden de la ONU. No lo vamos a permitir porque mayor es el que está en nosotros que ustedes que están en el mundo. Ahora, ¿terminamos el 8? Ya terminamos el 8. Terminamos de leer lo que nos toca en el capítulo 8 de Josué. Versículo 2, ya, ¿verdad? Ok. Hechos 5, por favor. Me falta este y otro texto y terminamos. Tiempo de la ley de Moisés se presentó este escenario que con Acán y con la familia. Acán, su familia y sus bienes fueron muertos, quemados, y luego pusieron piedras sobre ellos en la entrada de la ciudad de Ai. Fíjate qué interesante. Ahí ponen, y ahí están las piedras hasta el día de hoy, porque cuando se escribe esto, pues es que ya habían conquistado la tierra prometida. Pero, déjame decirte algo, el siguiente versículo, es decir, lo siguiente que hace el pueblo de Israel después de pasar del juicio de Acán con su familia, es que dice, y Josué levantó un altar. Lee ese texto, léelo por favor, está en Josué 8. Es extraordinario el evento que hace Josué después de ello para honrar a Dios y para decirle a Dios, tú mandas. Ya entendí, no me vuelve a pasar, porque no hubo otro evento como ese. Porque Josué entendió que el liderazgo en integridad no corrompe a su gente. Esto es muy importante que no lo pierdas de vista. Entonces vencieron hasta que terminaron de conquistar la tierra prometida. Ahora, Hechos capítulo 5, ¿verdad? Les dije. Entonces, Hechos capítulo 5, versículo 1.
Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, o sea, murió. ¿Quién emitió el juicio? Dios. Y en el caso de Acán, ¿quién ejecutó el juicio? Josué. Así como Elías ejecutó el juicio sobre los profetas, Josué ejecutó el juicio sobre Acán y su familia. Aquí los discípulos no se mueven, solamente dan la palabra y Dios ejecuta el juicio. Este es tiempo de gracia. No pierdas de vista eso. El anterior es ley de Moisés, pero ya había Jesús resucitado. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces cuando Ananías se presenta, puso a los pies de los apóstoles, el versículo 2 dice: y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás su corazón? Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, tenía una vida en el Espíritu. Y lo que ocurre, esta es una suposición mía, es que cuando Ananías se acerca a los discípulos del Espíritu, Dios dice: lo que te va a poner ahí no es lo completo de lo que dice. Confróntalo y dile que Satanás llenó su corazón de esto. ¿Me sigues? Pues las palabras son fuertes, pero es instrucción del Espíritu Santo lo que pasa. Cuando Jesús le dice a los fariseos generación de víboras, es instrucción del Espíritu Santo. Cuando Jesús azota el templo con cuerdas para quitar a los que vendían dentro, era instrucción del Espíritu Santo. Y esto que acabamos de leer es instrucción del Espíritu Santo. Entonces lo que ocurre es que el Espíritu de Dios le dice a Pedro: haz esto, y entonces muere Ananías delante de ellos. ¿Qué es la parte importante aquí? Yo no sé si Pedro sabía que se iba a morir o no iba a morir, pero una vez que murió sí sabía qué iba a pasar con Safira si sostenía la mentira, ¿verdad? Porque este es el asunto. Esto es tiempo de gracia. Ellos ya viven en tiempo de gracia, pero había que tener un corazón inquebrantable. Tenía que haber una actitud, se me va la palabra, intachable, irreprensible, gracias. Irreprensible, que no haya nada que diga nadie de ti. Entonces, versículo 7 dice: pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. O sea, ella no vio esto que acabamos de leer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Perdón, ¿qué dijo? ¿Por qué qué? ¿Por qué conspiraste? ¿Por qué conviniste? ¿Por qué estuviste de acuerdo? Cuando en algún momento en consejería alguien nos miente, el Espíritu Santo me dice: te está mintiendo. Lo que hacemos es preguntarle a la persona que está a un lado, sean matrimonios, sean hermanos o sean padres e hijos, y preguntamos al de lado, porque sabemos que nos está mintiendo. Y entonces preguntamos: ¿estás de acuerdo con lo que está diciendo? Si conspiras, es que tú estás de acuerdo. Conspirar contra el Espíritu Santo, conspirar contra el consejo, conspirar contra la unción, conspirar contra la investidura, es conspirar contra Dios. No te lo permitas. No te lo permitas. Por favor. Hay un chico, seguramente va a escuchar esta plática, que se acercó hace 2 semanas y fracción conmigo, vive en Cancún. Digo chico porque lo dejé de ver como de 18 años, debe tener 30 y tantos, 40.
Sus papás, 30 y tantos, sus papás fueron líderes nuestros allá en México y luego se fueron a vivir a Cancún después de que nosotros nos venimos a Querétaro. Y allá hicieron su vida como familia y crecieron los hijos y etcétera. Este chico nunca se ha casado. Pero la parte importante de esto es que su mamá tuvo una situación de cáncer, la venció, pues, no con un milagro, simplemente salió adelante después de la cirugía y todo ello. Y hace 2 semanas y media me habló y me dijo: Oscar, no te hablo a ti porque mi papá falleció, su papá falleció hace 3 años. Dice, no tengo a quién acudir, te conozco desde hace muchos años y desde agosto tengo un problema con un ganglio y ese ganglio ha crecido, se ha inflamado y ha llegado tengo en este momento del tamaño de una pelota de golf en mi cuello. Ha ido de médico en médico y no han dado. El oncólogo de mi mamá me dijo que podía ser cáncer, pero que primero hiciera tal tratamiento. Me desesperé porque no mejoraba y entonces fui con otro médico y así anduvo. Dice, no sé qué hacer, necesito a Dios. Y entonces hablamos, oramos, etcétera. Cuando regresó con el oncólogo de su mamá y el oncólogo le dijo, muy bien, vamos a hacer este estudio, el médico le dijo, necesito asegurar que es cáncer, vete a hacer un estudio a Ciudad de México y ese estudio se lo hizo esta semana. Orando con él, orando por él, las dos cosas, con él y por él, el Espíritu de Dios al principio me dijo, voy a tratar con su alma, yo necesito su alma. Y le dije eso, el Espíritu de Dios me dice que necesita tu alma, o sea, tú estás buscando un sanador, pero tú necesitas un salvador. Y entonces él se reconcilia con Dios, hacemos la oración, ya no de fe, sino de reconciliarse con Dios, volver al Señor. Y luego él, allí en Cancún, se va al muelle, dice, yo me fui con mi mamá me esperó en el auto, yo me bajé y me hinqué y le dije, Dios, aquí está mi vida, tómala y haz con ella lo que tú quieras. Esta vida ya es tuya y ya no me importa, dice, ahí todo el mundo nos conocemos, en el muelle todos los de Cancún se conocen, dice, entonces pues me voltearon a ver todo raro y demás, a mí no me importó, yo lo hice audible y gritando para entregarle todo y etcétera. Bueno, él viene a México esta semana, se hace el estudio y le entregan el lunes el resultado. En mi oración, por él y por su sanidad, el Espíritu de Dios me dice, no lo voy a sanar aún. Él va a ser tratado en este tiempo. Entonces, para que yo no vaya a decir, Dios te va a sanar. ¿Sí me sigues? Eso verdaderamente es muy difícil. De veras. Es profundamente duro. Porque lo que ocurre con esto es que sabes que Dios lo va a meter a un bautismo de sufrimiento. Y los que hemos pasado algún tipo de sufrimiento en el Señor sabemos que tienes que mantenerte firme o caes. No pueden las dos cosas, no pueden pasar las dos cosas, que caigas y que te mantengas en el Señor. Eso no pasa. Si caes te vas. En la congregación tenemos un problema, un ejemplo, una situación similar. No voy a hablar extenso o no voy a hablar mucho del tema porque lo estoy guardando y reservando en mi corazón. Lo hemos platicado Sandra y yo respecto a este ejemplo, estas personas. Pero Dios los va a meter porque no han entendido. ¿Me sigues? Ahora, regresando al tema de este chico. Cuando empecé a orar por él, la segunda o tercera vez que oramos juntos por teléfono, el Espíritu de Dios me dijo, mientras él hablaba, el Espíritu Santo me dijo, pregúntale si ha perdonado a su papá y a su mamá, porque el matrimonio de sus padres fue muy violento. Y entonces terminó él de hablar, le hice la primera pregunta, se quedó callado, no sé, 1 minuto y medio, 2 minutos, y me dijo, no lo he perdonado. ¿Has perdonado a tu mamá? Y se volvió a quedar callado y dijo, mi mamá está aquí sentada a un lado mío escuchando nuestra conversación y no la he perdonado.
Y le dije, pasa tiempo, hoy en la noche, solo, enciérrate en tu habitación y métete con Dios y perdónalos. Necesita tu alma el Señor. El Señor necesita tu alma. Necesita el alma de Acán, necesita el alma de Ananías, necesitaba el alma de Zafira, pero ellos cedieron, ellos dijeron no, no Dios, contigo no, y lo reservaron. Entonces, el problema de Zafira, porque tú dices, bueno, ¿quién era cabeza? Ananías, ¿verdad? Él debía de confrontar la situación. El problema es que Zafira se hizo cómplice, y la complicidad produjo el mismo resultado en ella que en él, porque la decisión la tomó él, pero ella se hizo cómplice. No te hagas cómplice, no te hagas cómplice. Si se equivoca tu esposa, no te hagas cómplice. Si se equivoca tu esposo, no te hagas cómplice. Si te equivoca tu hijo o tu hija, no te hagas cómplice. Si te equivoca tu papá o tu mamá, no te hagas cómplice. Cada uno pague por su propia decisión. Cada uno. Deja de pensar que como somos familia, tenemos que estar unidos en el error. No, Ananías y Zafira estaban unidos en el error. Acán estaba unido en el error con su familia. Y Acán. Y Acab. Pero, ¿sí me sigues? No. Si se equivoca, yo no me equivoco. Y si yo me equivoco, que no se equivoque mi esposo. Porque dice la Escritura que si uno cae, el otro le levanta. Pero hay de aquel que no tiene quien le levante. No. Si se equivoca, yo no me equivoco. Porque Dios es digno. Dios es digno. No me hago cómplice. ¿Le seguimos leyendo? ¿Ya se cansaron? ¿Sí? ¿Dónde nos quedamos? 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste, verdad? A Zafira, ¿no? Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Perdón. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ok, hasta ahí. Y vamos a terminar con Mateo 20, ¿les parece? Mateo 20, por favor. Estamos por vivir los tiempos más emocionantes de la iglesia de Jesús. Los más emocionantes. ¿Saben qué es interesante? Que de repente cuando estemos ya en la presencia de Dios, ya todos allá, se va a acercar a Isaías, se va a acercar Jeremías, Daniel, Ezequiel, se va a acercar los discípulos de Jesús, Pablo, y van a decir de las profecías que se hablaron para su tiempo, ¿cómo fue? Platícame. Se van a sentar ahí y les vamos a poder platicar estas cosas que estamos viviendo. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez,
cerca de las horas sexta y novena hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora 11 halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Les dijo: porque nadie nos ha contratado. Les dijo: vayan también ustedes a la viña y reciban lo que sea justo. Acuérdate de esto, lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario, que es la misma cantidad de los que estuvieron toda la jornada, que eran 12 horas. Todavía no estaban Taylor y Fayol ahí cambiando el horario a 8, ¿verdad? ¿Saben quién era Taylor y Fayol? Ahí en el internet lo pueden encontrar. Y al venir en la Revolución Francesa, en la Revolución Industrial, discúlpenme. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Versículo 10. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. ¿Verdad que es injusto? Te pregunto a ti. Unos trabajaron 1 hora, otros trabajaron 7 horas, otros trabajaron 4 horas, otros trabajaron 12 horas. Y a todos se les pagó la misma cantidad de dinero. ¿Es justo o no es justo? Viendo la parábola, no. Pero dices que es justo. Ajá. Ajá. Yo quedé contigo esto, no importa a qué momento lo llamé. Ah, exactamente. Yo quedé esto y estoy cumpliendo contigo. Yo nunca dije que trabaje más o que trabaje menos. Ajá. Ajá, no es el tiempo, sino la cantidad por el tiempo que tú trabajas. Exactamente. Perdón, no más interrumpo un ratito. Creo, por eso viendo la parábola digo que es justo. ¿Por qué? Y sin criticar. O sea, realmente yo también pensaba que era injusto. Pero, ¿por qué creemos que es injusto a la hora de que vemos que otros reciben más que nosotros? Creemos que es injusto. Si ellos, los de que llevaban 12 horas, nunca hubieran visto a los que solo trabajaron 1 hora, nunca hubieran pensado que era injusto. Te pago un denario, se acabó, no reclaman y se van. Pero como Jesús hace la parábola al mismo tiempo, entonces creemos que es injusto, porque otros al mismo tiempo que tú, que a lo que a ti te pasó, entonces es injusto. Pero bueno, ya terminando la parábola. Nada más si tomas el micrófono, ¿vale? Gracias. Está en verde. Está en rojo. Ya. Que, o sea, no sé si es la misma, es que está muy fuerte. No sé si es la misma parábola que dice Isaac, pero hay una parábola que habla sobre Jesús hablándole a los discípulos y al final les pregunta, no les pregunta por quién es injusto, les pregunta, ahora tú, Pedro, ¿quién crees que amó más? Es otra parábola, ¿verdad? Es otra, sí. Ah. Sí. Entonces no. Pero hablamos de la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios se mide de forma muy diferente a la justicia de los hombres. Si lo vemos a nuestros ojos, obviamente es injusto, ¿no? Pero yo creo que aquí el patrón, ¿no? O quien los dijo, él sabe por qué está haciendo las cosas y por qué se lo da a cada uno. Entonces es lo mismo que pasa con Jesús, o sea, porque a otros les da más cosas, pero no vemos lo que ellos están haciendo, lo que está en su corazón. Y lo que nosotros hacemos, o lo que está en nuestro corazón, ¿no? O sea, es un ejemplo de el por qué a unos les da más. Exacto. Entonces, perdón. Sí, adelante, Guille. Es que es esa parte que no, o sea, como que no, lo hallamos inexplicable, pero es que lo dice, o sea, el Padre da a quien Él quiere. Y contra eso, pues, ¿quién va a hacer algo? Nadie, porque a veces nosotros lo veíamos antes, mi marido decía, bueno, pero ¿por qué fulano tiene tanto, no? ¿O por qué le va tan bien si él es, pues sí, es un pecador, ¿no? Hace esto, hace el otro, o sea, definitivamente era un
un corintio, ¿no? Pero es esa parte que tú dices, pues Dios da a quien Él quiere. ¿Y de qué te sirve ganar la vida, o sea, ganarte aquí la vida si pierdes, si no vas a tener la vida eterna? Claro. Muy bien, alguien levantó la mano. Ok. Adelante, Janet. Lo que yo veo es que por ejemplo, los que estaban desde las 12 horas es que estaban desde un principio, ¿no? Porque incluso menciona, hay unos que se encuentran que están desocupados, ¿no? Yo creo que es también un corazón dispuesto. ¿Qué tanto tiempo le das al Señor, no? O sea, 12 horas, porque hay algunos que ni siquiera se habían enterado, incluso los invitaron, ¿no? Le dijo, ve, ¿no? Algo así. Pero la enseñanza es que los que estuvieron más horas les pagaron lo mismo que los que estuvieron menos horas. Ajá, sí, pero no sé cómo explicarlo. O sea, Esa es la palabra. Ajá, ¿sí? O sea, como que, ¿qué estás esperando, no? O sea, yo creo que es justo ante Dios porque o sea, bueno, no, como que el tiempo no es, no veo tan importante el tiempo, el de las horas, ¿no? Porque igual y podría llegar tal vez en 1 hora y tal vez fue más productivo que el que estuvo 2 horas. No podemos saber si estuvo con el mismo ímpetu, la misma constancia al que llegó 1 hora, 2 horas, estuvo... Tu análisis lo haces en base a nuestra forma de considerar lo que puede ser o no justo, y tienes razón, porque así hemos crecido, así hemos sido educados. Pero Jesús lo que quiere enseñar en este texto es que depende del padre de familia, porque es el dueño del dinero, es el dueño de los canicas, ¿verdad? Entonces, voy a dar un ejemplo antes de que Robert intervenga. Había nosotros apoyamos el grupo de jóvenes todo el tiempo que estuvimos allá en México. Yo creo que los últimos 2 o 3 años ya estuvimos al frente de lo de Liberación, y lo de los 12, pero básicamente apoyamos grupo de jóvenes desde que éramos solteros. En ese apoyo, diferentes liderazgos, conocimos 1, 2, 3, 4 liderazgos. Vivimos 4 liderazgos y nunca fuimos líderes de jóvenes. Aunque hubo un momento en el que Fernando puso a 3 y dijo, son un equipo, ninguno es líder del otro, sino los 3 están al frente, pero uno va a quedar. Estábamos en eso cuando de repente llegó un joven de otra congregación de Toluca que no tenía nada que ver con la congregación, pero que conocía a Fernando, y Fernando le dijo, vente como líder de jóvenes de mi congregación. Y a todos nos pareció completamente injusto. Pero yo me tuve que meter con el Señor, primero para perdonar a este joven, y segundo, pero no porque esté casado, no está joven. No digo, él sí estaba grande. Primero y segundo para entender qué es lo que había pasado. Y la enseñanza fue muy clara. O sea, yo soy el dueño de las canicas y yo decido a quién pongo y a quién quito y cuándo y cómo. Entonces yo ahí deseché la convicción de que pues, yo tengo más tiempo aquí, yo merezco ese lugar, yo he estado más tiempo sirviendo a Dios en esta congregación, yo merezco ese lugar. ¿Sí me sigues? Si fuera por merecimientos, regresamos a la ley. Y a las empresas, ¿no? Pero la palabra es esa, es gracia. Ahora las empresas, la palabra es gracia. Yo nunca, el otro día en la cena, la última cena de pastores, un pastor se sentó en la mesa y dijo, yo el año pasado leí la Biblia completa 8 veces y en este año llevo 3, ojalá rebase los 8. Yo nunca la he leído completa, pero yo hago lo mismo que él, pastoreo una congregación. Si me sigues, porque no es por merecimientos, ni por credenciales, ni por títulos, es por gracia.
Perdón, Robert, adelante. Por eso tenemos una iglesia libre en comparación de su denominación. Digo, yo creo que el ejemplo está relacionado a que al final todos vamos a recibir la salvación, ¿no? O sea, el dueño del viñedo es el Señor, y sea aquellos que fueron los apóstoles perseguidos por leones, etcétera, como los que se están convirtiendo o están por convertirse, al final reciben el mismo pago, ¿no? Entonces, creo que al final podrías decir, oye, pero pues uno que ya vivió tantos años en el Evangelio, ¿no? Pero pues la paga es la misma, porque al final no es tu trabajo, sino el sacrificio del Señor, ¿no? Así es. Así es. Alma, ¿tú qué opinas? ¿Sí o te agarré distraída? Ah, está bien. Ok. Sí, y el ventilador y todo. Muy bien. Hay varias, las que ya se despertaron. Ok. Bueno, ya acabé. Vamos a... De un versículo. Me acordé de un versículo, en esto que decía que Dios paga conforme a las obras, ¿no? Pero él está hablando ya, dice, porque lejos está de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Dice, porque él pagará al hombre según sus obras, pero está hablando de las obras del hombre, pero dice, y le retribuirá conforme su camino. Dice, por cierto, así dice, por cierto, Dios no hará injusticia. Dice, y el omnipotente no pervertirá el derecho. Y su derecho es lo que él estipula y dice. Claro. Sí, sin duda él es el que decide. Y lo único que le pido es que nos deje dentro del avivamiento. Que no nos haga a un lado, sino que nos deje adentro, sin importar quién y cómo empieza, que nos deje adentro. Y que podamos vivir todo lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre. Ayer estábamos terminando de hablar precisamente que vino la pastora Paloma y terminó con lo mismo que casi yo terminé, ¿no? Las 10 vírgenes. Y es esa parte, como dice, las 10 estaban listas, las 10 estaban ahí, las 10 ya era la iglesia, ¿no? Porque dice, escogidas, lo que Dios viene Jesús viene por una sola iglesia. Entonces ya estaban ahí. ¿Y qué hizo? Por un momento se descuidaron. Entonces salen de donde estaban, y el salir y al hablar que se cerraron las puertas, estás viendo que abrieron puertas. Si te pones a escudriñar el versículo, dice, entonces se cerraron las puertas. Ellas tuvieron que salir, abrieron puertas, y cada una, lo que les decía, escudriñen sus corazones. Y a cada uno, porque no habla vírgenes de mujeres, sino está hablando a la iglesia, hombres y mujeres. Entonces, escudriñemos nuestros corazones. ¿Qué te está haciendo abrir puerta que te puede dejar fuera de la presencia, de la eternidad? Porque ahí, cuando platicábamos Oscar y yo referente a las 10 vírgenes, precisamente dice, bueno, las otras 5 ya estaban preparadas y llevaban de más. Entonces quiere decir que su oración era íntima. A veces estamos diciendo nuestra oración, sí, oramos familia, oramos en el coche, pero tu intimidad. Y aquí habla de una intimidad, por eso tu aceite debe de estar día a día. Entonces, dice, ¿qué pasa? Salen, y cuando salen suenan las trompetas, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Se cierran las puertas. Entonces, al cerrarse las puertas, dice, no las conozco. Señor, dice, ya no las conozco. Dice, porque ni el Hijo sabe cuándo va a venir nuevamente. Entonces, ¿qué está diciendo? Está hablando de que tu eternidad la puedes perder. Entonces, a veces nos sentimos muy seguros de por venir, por congregar, o por orar, o por leer, que tenemos la salvación, y no es cierto, ¿no? La salvación la podemos perder. Entonces, tenemos que estar, dice la Escritura, guardar con temor y con temblor.
no con miedo, que es diferente. Porque miedo te va a llevar cuando estás haciendo las cosas incorrectas, te va a llevar a un miedo. Pero cuando es un temor de decir, ¿en qué ofendo a Dios? En cómo hablo, cómo me comporto, cómo visto, pero no cuando vengo a la iglesia, cuando visto fuera de la iglesia. Y tus redes sociales demuestran que eres otra persona. Ahí es lo que decía, ¿cuántas veces Oscar les ha dicho? El Facebook es lo que abunda en el Facebook abunda en tu... Habla la boca, pero ahora no más es Facebook, ¿no? Ahora es el TikTok. Habla en lo que sea en tu corazón. Exacto. Entonces, es esa parte de decir, soy íntegra o íntegro todas las 24 horas. No hay vuelta. Y si veo y regreso a orar, pues es porque hay una integridad de arrepentimiento. Pero si no, entonces ya estoy practicando y burlando lo que leías al principio, ¿no? Como dice, bueno, si estaban preparadas las 10, yo digo, bueno, ¿por qué mitad y mitad? Y me acuerdo cuando dice, uno será dejado y uno será, pues estará en el y será arrebatado. 1 y 1, dice yo, y aquí 5 y 5. Digo, bueno, no sé, ¿no? Estaba yo escudriñando acerca de eso de ayer y me quedaba pensando, decía, exactamente lo que acabas de decir ahorita, estaban preparadas. Pero las que fueron a intimidad, el Señor les dijo, prevénganse. O sea, se previnieron. Y las otras, pues solo escucharon que venía el esposo y tomaron, pues tengo que llevar aceite, pero no supieron qué demás. Y el Espíritu, como dice Oscar, nos va a decir dónde, cómo, cuándo, dónde, qué comer, qué no comer. Eso nos va a decir cuánto más de aceite debemos de llevar. Y ese aceite es lo que estamos produciendo. Porque quiere decir que ellas no habían producido de más. Quiere decir que su intimidad no era constante ni era profunda. Por eso no había más aceite. Entonces, si no estamos... ¿Cuántos vivimos lo de las aceitunas? No es fácil machacarlas ni estar. Nos cuesta trabajo, claro que nos cuesta trabajo. Nos quedamos dormidos, sí, a veces nos quedamos dormidos. Pero lo importante es que no decaigamos, que sigamos y que sigamos en esa intimidad, porque es esa parte. No hay aceite, yo lo que decía a las pastoras, me tocó, gracias por sus oraciones, sí me puse nerviosa al principio, pero el respaldo del Señor ahí estuvo, ¿no? Y entonces es esa parte, dice, nuestras lámparas siempre deben de tener aceite. Entonces, si no hay una intimidad, no machacaste. Entonces, es esa parte. ¿Por qué no tuvieron las otras? Porque no hay una intimidad íntegra. Me meto en la oración de las otras. Puede ser como familia. Si te pones a escudriñar, me meto en la oración de la otra. Y es lo que me va cayendo. Pero si yo produzco, se va a derramar. Hace rato, no sé si fue Robert, estaba platicando acerca de cómo al final, si fue hace 15, 10 años, hoy que hayamos recibido a Cristo, el pago que vamos a tener si perseveramos constantes es una salvación, que es lo más importante de esto, ¿no? Pero también me quedé pensando en una persona que tiene 20 años que conoció a Jesucristo y que ha entregado su vida a Jesús. Son 20 años que sí, va a tener pruebas, pero que ha tenido la libertad, que ve la mano de Dios durante 20 años, que ha visto cómo Dios le provee. Yo pienso que eso también es una bendición que a veces no lo vemos, sino que ¿qué pasa con la persona que acaba de conocer hoy? Perdió 20 años de su vida en otras cosas, no pudo ver milagros, no pudo ver cosas maravillosas, ¿no? Entonces sí hay algo que estamos ganando y que a veces no lo vemos en el día a día, si estamos firmes en las manos de Dios. Gracias. Yo quería regresar un poco al tema de las vírgenes prudentes porque, bueno, para empezar, me encanta que haya mencionado como que eran vírgenes, ¿no? Y la virginidad, pues es un símbolo de pureza. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Pues que tenemos que ser puros delante de Dios para empezar, ¿no? Y luego me quedé pensando en que creo que cuando ya se acerca el esposo y las otras se quedaron sin aceite, es como, no sé, a lo mejor Mafre y yo, ¿no? A mí se me podría hacer fácil decir a Mafre como, oye, pues échame tantito, ¿no? Aceite.
Y al final ya, o sea, estaban ahora sí que para entrar o para conseguir el objetivo, ¿no? Entonces, imagínate que Maffer me diga, pues bueno, te doy tantito. Y es la importancia de no dejarnos contaminar por personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Porque al final ellas estaban juntas. Y ellas bien pudieron haber dicho, bueno, pues yo te doy tantito, a lo mejor te doy un cuarto. Pero a lo mejor ese cuarto las hubiera sacado a ellas también. Aunque ellas llevaban más, pero las pudieron haber sacado. ¿Por qué? Porque prestaron de lo que Dios les había dado. Entonces creo que también es muy importante como mencionar y que haga rima en nuestros corazones de si yo estoy bien, no tengo por qué dejarme contaminar con otras cosas, ¿no? Y no solamente personas, sino distractores que están a nuestro alrededor. Porque podemos aparentar, pero al final el que conoce nuestro corazón es Jesús. Al que le rendimos cuentas es a Jesús. Y justo ayer que íbamos de camino a la casa, platicaba con mi mamá y con Maffer, ¿no? Y le digo, es que, o sea, el pecado al final, sí, obviamente, pues a lo mejor es visible, hay veces que es visible ante las demás personas, ¿no? Pero hay cosas que guardamos en nuestro corazón, que las atesoramos y que al final eso nos puede sacar de la presencia de Dios. Ya. Pero fíjate que ellas no titubearon, Pau. O sea, no dijeron, ay, sí te doy. Ellas fueron firmes por la intimidad que tenían, fueron súper firmes de decir, no, yo no te puedo dar, vayan a conseguir. Entonces ellas ni se quisieron contaminar ni nada, dijeron, no, vámonos, así es cómo te va a dar de lo mío que viene o sea, de lo puro, de lo mío, que es para mí, fue diseñado para mí, ¿no? Pero sí, no. Hay que saber decir no. Cierto. Sí, lo que entendí prácticamente lo que dijo Pau es, imagínate, o sea, no tanto que lo hayan hecho las vírgenes, sino que dijo, imagínate que nosotros, o sea, que hubieran tomado esa decisión, y sí, efectivamente, es radical, ¿no? Porque muchas veces ahí es donde... Ajá. Lo que acabas de decir acerca de si tu papá o tu mamá está mal, entonces, ¿cuál era la palabra que usó con la esposa de Acán? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Ok, voy a conspirar con mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, con mi padre o madre, con mi pastor, que está mal, entonces te quedas. O sea, esa es la gran diferencia y decimos, ok, lo que está diciendo Paola. O sea, es un litro, un mililitro o lo que sea de aceite necesario, ok, está bien, te perdono. Voy a hacer el papel de Jesús y yo te voy a perdonar y te voy a dar. Y ese es el error, ¿no? Y entonces es interesante porque la que hiciera eso de las prudentes sabotearía su propósito, que era estar con su esposo. ¿Puedo comentar algo? Y en el mismo matrimonio, ¿sabes? La intimidad debe ser diferente con el Señor. Claro. ¿Puedo comentar algo? ¿Puedo comentar algo? Como una vez me dice Felipe, le digo, ¿por qué no llegaste a la hora que acordamos? Y me dice, es que había alcoholímetro. Y me y le digo, ok. No. Y le digo, ok, hijo, le dije, mira, el día que te agarré el alcoholímetro, le digo, tú me hablas. Le digo, dice, sí, mami, le digo, para ir por el coche. Le digo, ¿y a ti? Que te lleven a donde te tengan que llevar. Y me dice, ¿cómo? Dice, o sea, ¿no vas a ir por mí? Le dije, no. Le digo, no. Le dije porque las consecuencias que vaya a haber de tus actos, le digo, esas las vas a tener que pagar tú. Dice, es que tú eres una interesada. Dice, entonces te va a importar más el carro que yo. Y dice, eso es materialismo. Dice, entonces, ¿dónde está? Dice, eres una cristiana interesada. Y me dice, y le digo, no, le dije, es que tú tienes que hacerte responsable, le digo, porque si no estás entendiendo que no, así no puedes andar manejando, le digo, entonces tú vas a tener que acatar tus consecuencias. Y le digo, yo voy a ir por el coche, nada más, te lo aviso. Ajá, sí, fue lo que le dije, porque si no voy a tener que pagar más dinero yo. Le digo, y tú
que te suelten cuando te tengan que soltar. Y dice, no, dices que no es posible, que sea, no es pues posible que yo tenga una madre así. Le están salvando la vida, sí, deteniéndolos. Eso es lo que ofrece Obed. Se están salvando la vida al carro. ¿Y qué hace? No, muy bien. Seguro de vida. Ay, güey, te dicen usar la patrulla. Sí, le dije, me hablas, hijo, rápido me hablas, digo, para ir por el carro. Muy bien. ¿Ibas a decir algo, Fer, o ya? ¿Lo del alcoholímetro? No, fue lo que comentó realmente Isaac, en donde realmente hablabas de 10 vírgenes, ¿no? Por ejemplo, Pau y Mafer es la parte de que son hermanas. Puede ser un matrimonio, pueden ser los hijos, y el nosotros querer dar ese aceite, claro, perjudica. Claro. Y esa es la parte que tenemos que cuidar. Claro. Tenemos mejor que estar esforzándonos y haciéndoles entender que tienen que estar machacando, ¿no? Eso el es. aceite. Está un chavo cristiano que está así y según ya está siendo levantado, como, ya me voy con Dios. Y dice, y mi amigo ateo me quiere jalar y no, por favor, y lo patea. Tú te quedas por no escucharme. Y dice, sí. No es cierto, esa era. Con un papá, no con un hijo. Es un papá con un hijo. Y él se va y el hijo se queda. Pues ya para terminar, ahorita me acordé, Sandra mencionó lo de la machacar las aceitunas, y siempre lo he querido hacer en Decote. Es un lugar muy bonito, es un viñedo muy bonito. Siempre he querido hacer eso y bueno. Lo vamos a tener que hacer aquí en el jardín de la vez pasada. ¿Qué jardín, mi amor? Donde estuvimos acá atrás en... ¿Pero hay viñedo ahí? No, está lleno de olivos. Ya donde nos fuimos. Okay. Finales de junio. Sí. Mortero, sí, nuestro molcajete, sí, para las especias. Vamos a volver a hacer ese ejemplo porque aunque quedó grabado, creo que lo podemos mejorar muchísimo. Lo hemos platicado con otros pastores y les encanta la idea, porque una cosa es predicarlo y otra vivirlo, ¿no? Entonces vamos a hacerlo, ojalá y nos dejen hacerlo en el viñedo, y si no... The Chosen acaba de demostrar cómo se hacía antes, ¿no? En The Chosen, hace una semana, la temporada, mostraron cómo se hacía antes, con los 3 pesos, las 3 rocas distintas y eran los tres sufrimientos que Jesús iba a pasar. Porque Jesús lo está viendo, ¿no? Sí, está muy bueno, muy bueno. Claro, ahí es en donde se recupera, ¿no? Su ánimo. Ok, pues vamos a orar. La parte más importante es que podamos ser libres de sabotear el propósito de Dios en nuestras vidas, o que saboteemos el propósito de Dios en nuestra vida eterna también. Entonces vamos a pedir al Espíritu Santo. Sé que hoy has reservado este tiempo para nosotros, y este mensaje, has hecho una cita con uno de la congre y hemos recibido esta palabra para que nosotros podamos ser libres. Que seamos libres de todo obstáculo, de toda obstrucción, de todo tropiezo que podamos poner a nosotros mismos o a otros a través de nuestras palabras o nuestra conducta. Libra nuestro corazón, líbranos, haznos libres. Haz libre nuestro corazón y nuestra alma de cualquier intento de sabotear tu propósito en mi vida, en mi familia, en el ministerio o con los nuestros, en el nombre precioso de Jesús. La congre tiene, el nombre es propósito, es uno, y no deseamos que ninguno de nosotros interponga ese uno y lo convierta en división. Así que en el nombre de Jesús trata con cada uno de nosotros profundamente, Espíritu Santo, y ve lo más profundo de nuestro ser.
y desarraiga de nosotros cualquier anhelo, cualquier intención del corazón de causar división o de causar contienda o disensión. Líbranos por completo en el nombre de Jesús, y haz de nosotros generadores de unidad y de unanimidad. En el nombre de Jesús, que cuando alguno de nuestros hermanos o hermanas en Cristo los encontremos débiles en la fe, o los encontremos en riesgo o en peligro de tropezar, que nosotros mismos vayamos y les sostengamos y les animemos y les levantemos en el nombre de Jesús. También, Señor, que nuestras ovejas y nuestros líderes, la gente que está con nosotros, nuestros discípulos, levanten, Señor, en oración a sus pastores y a sus hijos y a sus esposas en el nombre de Jesús. Tato no se ha casado, pero se va a casar, y también su esposa va a ser levantada en la oración de Uno La Congre en el nombre de Jesús. Así que tenga todo Uno La Congre en sus oraciones, nos tengan en sus peticiones, en su intercesión, y nos tengan también para que podamos dormir en paz, que podamos descansar en la quietud de tu presencia, porque sabemos que estos tiempos, los tiempos de guerra, tenemos que estar atentos a lo que tú estás preparando, por lo que vamos a conquistar. La instrucción, la dirección, la táctica de guerra tú la pones, y Uno La Congre la va a seguir para que podamos conquistar Santa María Magdalena, y el botín serán las almas que vendrán rendidas a tus pies para entregar su vida y hacerte Señor y Salvador de sus vidas. En el nombre de Jesús. Tendremos testimonios de gente muy peligrosa siendo libre y levantando su voz para decir: Jesucristo es real, Jesucristo es verdad. Entonces, en el nombre de Jesús, úsanos. Guarda en el hueco de tu mano la vida, y guarda también todos los bienes y todo lo que es la familia de Jesús. Líbrales, por favor, de todo mal, y líbrales también de cualquier situación, cualquier circunstancia que les pueda traer desánimo, que les pueda traer temor o que les pueda traer división, en el nombre de Jesús. Sino que por el contrario se levanten en autoridad, y que con tu nombre, en el nombre de Jesús, venzan aquellas cosas que se están queriendo levantar en su contra, confiados como leones y convencidos de que mayor es el que está en ellos que el que está en este mundo, y el que ha gobernado por generaciones Santa María Magdalena ya está vencido en el nombre de Jesús. Bendecimos como pastores a Uno La Congre y a toda nuestra congregación. Todos sean bendecidos, reciban bendición y reciban la presencia del Espíritu de Dios, el amor, la pasión por el Espíritu Santo y la vida con Él en intimidad. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Pues muchas gracias. Bendiciones a todos. Mañana tenemos junta con los del Marcha para Jesús, y el martes ya publicamos todo para poder arrancarnos de lleno con, ¿sale? Para estar listos para el 4.